Bien, vamos a ver si podemos profundizar ya no solamente en temas de dibujo o en temas de manejo y manipulación de SolidWorks, sino en conceptos mecánicos. Creo que también es importante aprovechar las posibilidades que tenemos ya con estos pequeños proyectos que estamos haciendo. En primer lugar, fijaros en este conjunto, en el de la polea tensora. Lo más importante es darse cuenta de cómo funciona. No lo sé si estáis todavía pensando en esos aspectos, pero es muy importante que poco a poco vayáis entrando, no solamente saber conducir el coche, saber manejar SolidWorks, sino que también hay que saber conocer las carreteras y por dónde se debe de circular de una manera o de otra. ¿Para qué sirve, por ejemplo, una tuerca, una arandela Grover? ¿Para qué sirve una contratuerca? Todas esas cosas son muy importantes desde el punto de vista mecánico. Son más importantes que manejar SolidWorks. El SolidWorks es una herramienta. Por ejemplo, vemos aquí en la polea tensora que tenemos el eje 1 va a estar fijo. Y va a estar fijo por dos motivos. En primer lugar, porque va a tener una chaveta 13 que lo va a anclar a la pieza número 10 que tenemos aquí, a lo que es la base, al soporte. Y además de eso, va a tener también una tuerca 12 con una arandela Grover 11. Cuando nosotros metamos el eje 1 en el soporte 10 y coloquemos la chaveta en la ranura correspondiente, al poner la arandela y al apretar la tuerca, apretaremos al máximo la tuerca 12 y entonces se nos quedará perfectamente inmovilizado el eje 1. Luego ya los rodamientos hacen que permita el movimiento de todo el bloque que tenemos a la derecha con las tapas, con los tornillos y demás, con el castillo número 5 y demás. Pero aquí lo importante es que os deis cuenta de que el eje 1 es un eje fijo, no va a girar, va a permitir el giro. Entonces, al permitir el giro, este es un eje. Cuando además transmite el esfuerzo de la torsión se llama árbol. En este caso sería un eje puro, ¿vale? Pero fijaros, si apretamos la tuerca 12 a tope, no va a impedir el funcionamiento. Es más, cuanto mejor la apretemos, más garantía tenemos de que el eje 1 va a estar perfectamente inmovilizado. La arandela Grover, además, por esta ranura que tiene aquí, lo que permite es que la tuerca 12 no se nos afloje. O sea, impide el aflojamiento pues, por vibraciones, por exceso de velocidad o por otras cuestiones que pueda haber, dilataciones, en fin. La arandela Grover nos va a impedir que se afloje. Primero apretaremos mucho la 12. No tenemos problema, claro, siempre dentro de los límites de resistencia del material. Pero lo que interesa es inmovilizar el eje 1 perfectamente. No lleva contratuerca. Con una tuerca y una arandela inmovilizadora antigiro es suficiente. Si nos pasamos al contrapunto que estamos haciendo, nos encontramos también aquí con una tuerca y con una arandela. Tuerca 21, arandela 22. Pero el mecanismo es totalmente diferente. El eje 14 lo que tiene que hacer es girar, para que al girar la pieza número 18 entonces haga de tuerca y cuando gira el eje 14, la pieza 18 irá hacia la derecha o hacia la izquierda, depende del sentido de giro que apliquemos nosotros en el eje. Claro, si nosotros venimos a esta tuerca 21 con una arandela 22, esta no es Grover. Esta arandela 22 aquí lo que está simplemente es para proteger la superficie esta del volante y la superficie derecha de la tuerca. Cuando por lo que sea se desgastan, se cambia la arandela, se pone una arandela nueva y tenemos el problema resuelto. No está para inmovilizar el giro de la tuerca 21. La tuerca 21, por vibraciones, en fin, por mil motivos, se podrá aflojar. Claro, ¿cuánto podremos apretar nosotros la tuerca 21? Si nosotros apretamos con toda la fuerza que podamos hacer la tuerca 21, el volante 1 no se nos va a mover. Si os dais cuenta, la tuerca empuja a la arandela empuja al el volante empieza a apretar contra esta cara de la pieza 2 y cuanto más apretemos la pieza 21, la tuerca 21, más nos costará mover el volante. Es más, llegaremos a inmovilizar el volante. No se nos moverá. Hemos perdido la movilidad de este mecanismo. Entonces, esta tuerca, como no se puede apretar mucho, habrá que apretar lo justo, se nos podrá aflojar a nuestra prieta. Entonces necesita una contratuerca. Este es el ejercicio que tenemos aquí. La tuerca 21 con la arandela
está apretando también el volante contra esta superficie de la pieza número 18, pero claro, como no podemos apretar la tuerca 21 todo lo que queremos, apretaremos hasta donde sea necesario, lo justo para que no tengamos holguras y para que no se nos impida el juego del eje número 5. Una vez que hemos conseguido ya esa fuerza de apriete de la tuerca 21, la necesaria para lo que digo, para que haya giro y no impida el desplazamiento del volante por rozamiento aquí, lo que haremos será, con la contratuerca, fijaremos la posición de esa tuerca en el momento en el que ya la hemos dejado anteriormente ya en su posición. O sea, la cuestión es poner la tuerca 21 con la presión necesaria para que no impida el movimiento, que no haya holguras, pero una vez ya que estemos consiguiendo ese punto, habrá que cogerla con una llave plana, una llave fija, y sin que se nos mueva esa posición de la tuerca de apriete 21, habrá que coger otra llave con la mano izquierda y apretar la contratuerca 20 todo lo fuerte que podamos contra la tuerca 21, sin que la tuerca 21 se nos mueva. Con eso estamos consiguiendo que ya tengamos la tuerca 21 en su posición, inmovilizada y evitando que se nos desplace. A comparar los dos mecanismos, eje inmóvil, eje móvil, pero tuerca aflojable, y aquí tenemos ya eje móvil, tuerca apretada lo necesario, pero sujetada a la posición de esa tuerca con la contratuerca 20. Esto es importante que lo veáis y aparte también ya después de esto que apreciéis otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas para que esto funcione tiene que ser que el volante, cuando gire el volante, imprima movimiento al eje 5. Para eso, así como en la polea tensora hemos colocado aquí para que no se nos mueva una chaveta, en este mecanismo también se podía haber colocado una chaveta entre el volante 1 y el eje 5 para transmitir el movimiento del volante a la tuerca. Se podía haber colocado o bien la chaveta, o bien un eje estriado, o bien lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es un perfil cuadrado. Si os fijáis, estas dos diagonales de este rectángulo, esa es la cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés nos indica que esta superficie, además de que es del eje número 5, es una superficie plana. Esto para que lo veamos perfectamente, nos podemos venir al conjunto y si este conjunto lo cortamos por el centro, veremos lo que estamos viendo allí en el plano, pero desde aquí no apreciamos eso. Pero si sacamos el volante fuera, entonces sí que nos damos cuenta de que su interior, el agujero, es cuadrado. Lo mismo que si también sacamos este eje de aquí, el husillo, si lo abrimos, aquí le podéis ver que tenemos estas superficies planas. Entonces, a través del volante, con su agujero cuadrado, entrando en este entrante que tiene el eje, nos está permitiendo el mover sin ningún tipo de problemas cuando accionemos el volante, el eje. Otras cosas que también hay que reparar, y que aquí tenéis que verlas, es, por ejemplo, la arandela. Aquí hay una holgura. No hace falta que esté la arandela ajustada. Esta es la rosca del husillo, pero la arandela no tiene por qué entrar con ningún tipo de ajuste. Puede entrar holgada. No importa que se quede colgando ahí a caballo. Eso es importante también verlo. Y luego otra cosa es la longitud de la rosca. ¿Cuánta rosca tenemos hasta aquí? Tenemos más rosca que la que necesitamos. Para roscar la tuerca de color verde, solamente necesitaríamos roscar hasta aquí. Hemos roscado el eje un tanto más para que podamos disponer de rosca suficiente. No es que vaya a hacer falta, pero es importante que apreciéis esto. Eso también en el plano, también se puede ver aquí perfectamente cuando tenemos ya la representación correcta. ¿Veis? Aquí está la tuerca, la contratuerca y la rosca que tenemos aquí. Y además también se puede apreciar la holgura que hay entre el diámetro interior de la arandela y el diámetro exterior del eje. Eso es importante que lo vayáis poco a poco, en fin, matizando y dándoos cuenta de estos detalles. Intentaré haceros algún vídeo más para que comprendáis funcionamientos de diferentes mecanismos y que no nos conformemos solamente con saber dibujarlos. Es bueno saber dibujarlos, es importante saber dibujarlos,
pero creo que también es muy importante el comprender por qué se diseñan las cosas de esta manera.